Siguen los intentos de la derecha mexicana por hacer que a México le vaya mal. Se han convertido en una tapadera de corruptos, se han convertido también en quienes piden la intervención extranjera de Estados Unidos en México, se han convertido en las figuras más deleznables y despreciables de la política mexicana. Después de todo esto, salieron con una nueva nota. Resulta que a través de la CIA se intensificaron el uso de vuelos secretos de drones antiterrorismo sobre México para vigilar la actividad de los cárteles de la delincuencia organizada. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dio respuesta de esto, desmintiendo el uso de drones y dejando también al aire varias preguntas en torno a donde pues la misma derecha mexicana acusaba que había aviones de Estados Unidos rondando aguas internacionales, aviones espía, vigilando ya a los grupos delincuenciales en México. ¿Para qué mandar drones que pueden ser visibles a invadir territorio mexicano cuando supuestamente ya tenían a estos aviones ultraespías en aguas internacionales sin poner en riesgo también las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos? La derecha mexicana sigue queriendo amarrar navajas, haciéndose las víctimas, protegiendo a presuntos delincuentes y por supuesto ocultando lo que todos sabemos es una realidad. El único narcogobierno que hemos tenido en este país es nada más y nada menos que el de Felipe Calderón. Esto se dio a conocer recientemente y es que Estados Unidos supuestamente a través de la CIA habría intensificado el uso de vuelos secretos de drones sobre México. ¿Para qué? Para vigilar a los cárteles de la delincuencia organizada, una serie de operaciones que presuntamente habría iniciado durante la administración de Joe Biden. La presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy dio una respuesta bastante breve ante esto. ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum? Es muy sencillo. No le tardó ni medio minuto en contestarle a la derecha mexicana. Hecho en México. Pues también es parte de esta campañita. ¿Pero qué campañita? ¿Cuál es la campañita a la que se refiere Claudia Sheinbaum? Bueno, pues a la campañita en donde la derecha mexicana, una vez más, demuestra que su único propósito es sembrar caos y desestabilización en el país. En su afán por desacreditar al gobierno de la Cuarta Transformación, han adoptado una estrategia que no solamente busca desinformar, sino que también pone en entredicho la soberanía nacional. Después de esta noticia que se difundió, pues Claudia Sheinbaum dejó claro que no va a permitir que se violente la soberanía nacional. Ha sido bastante contundente en sus respuestas Claudia Sheinbaum, desmintiendo la supuesta operación de estos drones y dejando en evidencia pues una serie de contradicciones en la versión promovida por la derecha mexicana. La presidenta Claudia Sheinbaum, así, en menos de medio minuto desmintió lo que dice la derecha mexicana. Dejó claro que no se va a permitir, al menos su gobierno no va a permitir, que ninguna nación, por poderosa que sea, socave nuestra soberanía e interfiera en nuestros asuntos internos. Pues también es parte de esta campañita. No es la primera vez que la presidenta Claudia Sheinbaum deja claro que se va a salir adelante con dignidad y valentía porque el compromiso que tiene ella como presidenta es con la soberanía de México y que no va a ceder además ante ninguna forma de intervención extranjera, ni drones, ni aviones espías y mucho menos intervención militar, a pesar de los intentos y las campañas de los panistas para legislar y cambiar la Constitución para que se permita la entrada de militares estadounidenses en México para combatir a la delincuencia organizada. Claudia Sheinbaum ha confirmado que seguirá trabajando para proteger y fortalecer nuestra nación. ¿Cuáles son las incoherencias de la derecha mexicana? Bueno, pues una oposición que ha insistido en que existen aviones espía estadounidenses rondando en aguas internacionales y ya monitoreando a los grupos del crimen organizado. Entonces, vuelvo a sacar la pregunta a flote. ¿Qué sentido tendría enviar drones al interior de México? ¿Por qué poner en riesgo las relaciones bilaterales con una acción que sería fácilmente detectable? La realidad es que esta versión no busca esclarecer absolutamente nada. Lo que sí busca pues es sembrar odio y miedo, generar ruido en otro intento por provocar fricciones en la relación entre México y Estados Unidos, previo
a las negociaciones que ya se preparan por parte del gabinete de Claudia Sheinbaum en Estados Unidos y previo también a que se venza el plazo para la imposición de aranceles. Quieren presentar a la 4T como un gobierno débil o subordinado, pero los únicos gobiernos débiles y subordinados que hemos tenido en este país son los del PRI y los del PAN. La CIA, bajo el mandato ya del presidente Donald Trump, aparentemente pues sí está mandando y volando encubiertamente a estos aviones, vuelos de Estados Unidos, que tienen la capacidad tecnológica para interceptar comunicaciones y ubicaciones sin necesidad de violar el espacio aéreo mexicano. Hacerlo desde espacio aéreo internacional y aguas internacionales sin generar mayor conflicto. Aquí es donde se caen las mentiras de esta oposición. ¿Por qué no tienen argumentos? ¿Por qué no tienen propuestas? Y porque lo único que les queda, lo sabemos bien, es la guerra sucia y la carroña política. La derecha mexicana se ha convertido en una tapadera de corruptos. Defienden a personajes ligados a la corrupción como cabeza de vaca y evitan a toda costa que se investiguen sus vínculos con el crimen organizado. O le aplauden a Felipe Calderón diciendo que no se robó ni un centavo cuando hay miles de casos de corrupción que engloban su gobierno. Siguen solicitando la intervención extranjera, han pedido abiertamente que Estados Unidos intervenga en México, lo cual es una clara traición a la patria. Y ni hablar de las figuras deleznables de la política mexicana, porque sus ataques no son para el bienestar del país, sino por desesperación ante la falta de apoyo popular. El intento de vincular a la 4T una vez más con la delincuencia organizada es una estrategia desesperada que ignora una realidad innegable. Una realidad que termina poniendo en su lugar a la oposición, a la derecha mexicana. Los intentos de los prianistas por ligar a la 4T con la delincuencia organizada solamente revelan que el único narcogobierno que ha existido en México es el de Felipe Calderón. Su administración estuvo marcada por la complicidad del crimen organizado y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Hoy está condenado en Estados Unidos por sus nexos con estos grupos criminales. Esa es la verdad que la derecha mexicana pretende ocultar. Quieren distraer con sus supuestas intervenciones extranjeras y acusaciones sin pruebas y acusaciones a diestra y siniestra en contra de Claudia Sheinbaum y de la 4T antes que tener que asumir su propia responsabilidad en el desastre que ellos mismos dejaron. Este es un nuevo escándalo fabricado por la derecha que no es más que otro intento de golpeteo en contra de la 4T, un intento más de sacar carroña política para golpear al gobierno de Claudia Sheinbaum, pero como ya ha ocurrido en otras ocasiones, la mentira no resiste el más mínimo análisis lógico. Mientras la oposición sigue apostando por la desinformación, el gobierno actual se enfoca en gobernar, en fortalecer la seguridad y en seguir desmontando la corrupción que por años protegieron los que hoy fingen además ser las víctimas. ¿Confiarías tú en los dichos de la derecha mexicana o será acaso que Claudia Sheinbaum seguirá más bien actuando con firmeza? ¿Qué es lo que va a ocurrir esta semana y lo que quiere taponear la derecha mexicana? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanto estruendo con referencia pues justamente a si Estados Unidos nos está espiando, si están mandando sus drones o no? Bueno, la respuesta es muy sencilla, dice Rubén Pérez Melgarejo: colaboración sí, subordinación no, y háganle como quieran. También Javier Torres dice: tengan cuidado con la propaganda que están sacando los informantes de derecha, solamente es distracción. Y bueno, eso nos queda bastante claro. La derecha mexicana está sacando a flote todo lo que puedan de distracción, acusando al mismo tiempo al gobierno de Claudia Sheinbaum de que es ella quien está sacando cortinas de humo. Dice Manuel Vilchis: mando millas y like, muchísimas gracias, un abrazo, mi querido Manuel. Ángel Manso, muchísimas gracias, nunca más el PRIAN. Ya te cambiaste el nombre, Ángel, ¿no eras Ángel Ortega? El otro plan, dice Javier Torres, es que con los miles de la Guardia Nacional que mandó la presidenta a la frontera, pues se terminó también el negocio de vender armamento a México. Es decir, esto saldría contraproducente al gobierno de Estados Unidos. Saludos, Joaquín Rivera, muchísimas gracias, te sigo desde Sonora, Dios te bendiga, muchas gracias, amigo, un abrazo gigante hasta Sonora. No, ni confiar en el PRIAN, ni de chiste, intervención no, porque no aceptaremos más a estos personajes al mando y al frente del gobierno mexicano. Bueno, pues también
También habría que incluir a toda esta información el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde informó que esta semana comenzarán los encuentros entre Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, con funcionarios estadounidenses para revisar el tema no solamente de los aranceles, de la migración, sino también el tema de seguridad. Un tema importantísimo que, más que perjudicar al gobierno de Claudia Sheinbaum, perjudicaría a los delincuentes de cuello blanco del PRIAN, gobernadores, funcionarios públicos, exsecretarios de Seguridad, Felipe Calderón, que han estado relacionados con la delincuencia organizada y que no se atreven muchos de ellos a poner un pie en Estados Unidos por temor a gozar con la misma suerte de Genaro García Luna. Esto es lo que quiere ocultar la derecha mexicana. Esta reunión que podría consolidar todavía más la relación bilateral entre México y Estados Unidos, además amarrando navajas, cuestionando a Claudia Sheinbaum por no enviar a otras personas de su gabinete y mandar a Marcelo y a Harfuch. Esto dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, esta semana se estarían llevando a cabo las dos reuniones. El secretario de Estado del Departamento de Estado, Marco Rubio, reconoció, lo cual yo creo que es la primera vez que se reconoce, que no solamente es el tema del tráfico de las drogas, sino también de armas de Estados Unidos a México. Lo dijo claramente en una entrevista, de que estamos pidiendo que ellos también participen en que no entren armas de Estados Unidos a México, particularmente todas las armas, pero particularmente las de alto poder. Entonces, esta semana se estarían llevando a cabo las dos reuniones. El secretario de Estado del Departamento de Estado, Marco Rubio, reconoció, lo cual yo creo que es la primera vez que se reconoce, que no solamente es el tema del tráfico de las drogas, sino también de armas. Pues así la presidenta Claudia Sheinbaum reconociendo que en esta reunión se va a hablar también de la difusión de sustancias ilícitas en Estados Unidos, pero también de cómo llegan las herramientas que ponen en riesgo a las y los mexicanos. Y fíjense también lo contrastante de todo esto. Lo que la derecha no quiere es que se hable justamente de esta reunión que esta semana van a sostener Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch, en donde se van a abordar aranceles, migración y seguridad. ¿Por qué la seguridad preocupa tanto a los opositores? Porque las investigaciones y acuerdos en este ámbito afectan directamente a los panistas. Afectan directamente a muchos de ellos que ni siquiera se atreven a poner un pie en Estados Unidos, porque estarían relacionados con la delincuencia organizada. Esta es la verdadera razón de esta campaña de desinformación. No es la soberanía lo que les preocupa, no es la inseguridad lo que les preocupa, sino la posibilidad de que el gobierno de Claudia Sheinbaum fortalezca la cooperación con Estados Unidos y eso derive en consecuencias legales para sus aliados corruptos. Querían ligar a Claudia Sheinbaum con la delincuencia organizada. Incluso mandaron a Carlos Loret de Mola a hacer un reportaje diciendo que Omar García Harfuch, como había estado al servicio de Genaro García Luna, pues seguramente había tenido que ver con muchas otras cosas ilegales en el país y que había emprendido el gobierno la operación Salvemos a Harfuch. Esto decía Loret de Mola para vincular al hoy secretario de Seguridad con la delincuencia organizada, acusando que incluso el gobierno estadounidense lo estaría persiguiendo o investigando. Muy buenas noches. Hoy el gobierno emprendió la operación Salvemos a Harfuch y está a todo lo que da. Ayer el subsecretario Alejandro Encinas, encargado de la investigación de Ayotzinapa, sentó a Harfuch en la mesa de la verdad histórica. Dijo que el posible futuro candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México sí había participado en las reuniones de altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto cuando urdieron la manipulación de la investigación y le llamaron verdad histórica. Así, Loret de Mola acusaba que Omar García Harfuch había estado implicado en varios casos de corrupción, incluso lo vincularon a la verdad histórica de Ayotzinapa, siendo que ya Omar García Harfuch había dado sus declaraciones al respecto y había dicho dónde se encontraba él con santo y seña. Bueno, pues tan emprendieron la operación Salvemos a Harfuch que hoy Omar García es secretario de Seguridad Pública y no solamente eso. Tan tienen que proteger a Omar García Harfuch, imagínense ustedes, si estuviera en riesgo y si estuviera vinculado con la delincuencia organizada,
porque Claudia Sheinbaum habría tomado la decisión de mandarlo a Estados Unidos a hacer estas negociaciones. No tendría ningún sentido, ¿no les parece? Si están tan seguros de que Harfuch o López Obrador estuvieron negociando con los delincuentes, ¿por qué mandar al secretario de Seguridad Pública a negociar en Washington? Esto no tiene ningún sentido. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que parte importante y estratégica de esa reunión con Estados Unidos pues es Omar García Harfuch, para atender las polémicas entre ambos países. La reunión está por confirmarse, se llevará a cabo, se espera, durante los próximos días y bueno, se espera que de aquí se lleguen a consolidar varios acuerdos importantes. Esto solamente nos deja claro que estaríamos hablando de otro intento de la derecha por sembrar dudas y criticar a la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de enviar a Omar García Harfuch y a Marcelo Ebrard. Una vez más, sacando carroña política, haciendo carroña política y queriendo amarrar navajas. Alegan que debería de haber mandado a otros funcionarios Claudia Sheinbaum, que por qué no mandó al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que ya rompieron relaciones, que se iba a renunciar. Bueno, siguen todavía actuando los de la derecha mexicana, como si la presidenta Claudia Sheinbaum tuviera que improvisar, cuando me parece que ha quedado bastante claro que Claudia Sheinbaum no improvisa, es meticulosa, no solamente en sus decisiones, sino también en sus respuestas. La realidad es que Marcelo Ebrard y Harfuch son piezas claves para la relación bilateral con Estados Unidos. Marcelo Ebrard no solamente tiene una trayectoria consolidada en diplomacia y comercio internacional, renegoció el Tratado de Libre Comercio ya con Donald Trump, por lo que es la figura ideal para abordar los temas económicos y migratorios. Omar García Harfuch, bueno, también es reconocido por su experiencia en materia de seguridad y también por su participación en estrategias de combate a la delincuencia organizada, que ha dado resultados impresionantes desde que llegó al gobierno Claudia Sheinbaum a la fecha. Es decir, unos meses lleva Claudia Sheinbaum al frente del gobierno y Omar García Harfuch ya ha dado resultados y ya se han emprendido legislaciones también para seguir fortaleciendo la estrategia de seguridad. Pero la derecha quiere seguir amarrando navajas, diciendo que hay ruptura al interior del gabinete de Claudia Sheinbaum, diciendo que se van a romper las relaciones entre México y Estados Unidos. Deberían haberse dado cuenta a estas alturas que ninguna, ni una sola de sus narrativas de alarmismo, de miedo, de intervención extranjera les ha funcionado. A ver, vamos poniendo las cartas sobre la mesa. No les han funcionado estas estrategias desde 2018. No les funcionaron en todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué la derecha mexicana sigue pensando o sigue creyendo que les va a funcionar esta estrategia de sembrar miedo y de sacar carroña política en el sexenio de Claudia Sheinbaum? No tiene el más mínimo sentido lo que pretenden hacer estos personajes. No tiene el más mínimo sentido que sigan con la estrategia que los llevó a la derrota, otros 6 años de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias, Juan Carlos Yacilaik, con H, dice, porque así se escribe tu nombre. Muchísimas gracias, mi querido Juan Carlos, un abrazo grande para ti. Igualmente para Roberto Galván, que nos manda también un super sticker. Muchísimas gracias, dice Manuel Vilchis. Viva nuestro secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que ha detenido a todo. Delincuentes, presidentes municipales, policías que están ligados a la delincuencia organizada, y ya caerán todos los corruptos, ya, efectivamente. La operación Enjambre ha sido una clara muestra del óptimo desempeño de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad. Buenas tardes a todo el chat, muchísimas gracias José Camarillo, Ángel Manzano, viva la presidenta, Dios al PRIAN, Rubén Pérez Melgarejo, la presidenta es muy inteligente y no está sola, el pueblo la respalda al 100%. Carlos Ignacio ya nos dejó su like número 261, y a ti, ¿qué número de Yacilaik te está tocando? También te leo a través del chat en Facebook. La oposición miente como respira y así creen que van a regresar. Bueno, ¿tú qué dices? ¿Regresa o no regresa la derecha mexicana a México? Continuamos con la información noticiosos. Vamos a hacer también un análisis sobre este tema. Fíjense bien. Resulta que para hablar de hipócritas, pues necesitamos incluir en el tema a Alejandro Moreno. Resulta que la Profeco confirmó un alza en el precio del huevo en México.
Algunas marcas subieron costos, mientras que otras los bajaron. Bueno, pues después del anuncio de la Profeco, habría que pensar o recordar cuánto ha subido el precio del huevo en México desde que llegó Claudia Sheinbaum al gobierno y cuánto ha subido el precio del huevo desde que llegó López Obrador al gobierno al cierre de su sexenio. Pues no tardó, yo creo que ni un par de horas, cuando Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, ya estaba ofendidísimo, ¿sí? Estaba muy ofendido Alejandro Moreno porque el huevo aumentó de precio. Dice que en las mañaneras salió a responder el mensaje del PRI, el titular de la Profeco, en donde exige el PRI medidas para disminuir el precio del huevo. Dice, increíblemente contesta que entre enero y febrero hay una diferencia de 19 centavos. Lo que no dijo es que en 2018 el huevo costaba 26 pesos el kilo y hoy se vende en 54 pesos, es decir, más que el doble. El líder del PRI, hablando de un abuso en el costo de los productos, cuando los priistas, cuando gobernaron, aumentaron el precio de la canasta básica un año sí y al otro también. Cuando los priistas, mientras gobernaron, aumentaron los impuestos. Cuando los priistas, cuando gobernaron, aumentaron el precio de la gasolina, aprobando los gasolinazos. Y ahora son los priistas cínicos e hipócritas los que quieren venir a hablarnos de abusos en el costo de los productos con el que se alimenta el pueblo de México. Y todavía dice Alito Moreno, en el PRI no nos vamos a quedar callados y seremos la voz de todos los mexicanos, como si no hubieran tenido ya la oportunidad de ser la voz de los mexicanos y de rendirles cuentas y hubieran fracasado. La hipocresía de Alejandro Moreno no tiene límites, es un miserable corrupto. Son oportunistas, carroñeros políticos. Eso es lo que representa hoy el PRI, principalmente de Alejandro Moreno, que pareciera ser está en plena campaña presidencial para el 2030. Dice que es un abuso el costo de los productos con los que se alimenta el pueblo de México cueste más del doble. Pero más grave, dice, es la indolencia y el cinismo con los que muestran sus datos. Bueno, que van a exigir que el gobierno tome medidas, que hagan algo al respecto, dice Alejandro Moreno. Muy ofendido por las familias mexicanas. Muy ofendido Alejandro Moreno por el golpe en el bolsillo de los mexicanos. A ver. Lamentable es la incapacidad, la corrupción y la indolencia de los priistas cuando gobernaron, ahora haciéndose los héroes y las víctimas, como si la gente no estuviera ya acostumbrada a saber que quienes mienten son ellos. Cualquier persona con sentido común se daría cuenta de cuál es la verdadera estrategia que está implementando el PRI de Alejandro Moreno. Miren, para muestra un botón, este es el PRI de Alejandro Moreno, el PRI de Enrique Peña Nieto, en donde decían que iban a subir la gasolina porque los pobres no comían gasolina sino huevo. En fin, aquí hay que medir, los pobres no comen gasolina, comen tortilla, pollo, leche, huevo. En fin. La Procuraduría General Federal del Consumidor confirmó recientemente que sí, algunas marcas aumentaron el precio del huevo, pero el PRI quiso inflar la polémica asegurando que el producto ha subido más del doble desde el 2018. El titular de la Profeco señaló que entre enero y febrero la diferencia ha sido apenas de 19 centavos. Claro que la oposición pues esto lo toma como un dato que hay que minimizar. Y si bien es cierto, el precio del huevo ha aumentado en los últimos años, este no es un fenómeno exclusivo de México ni es culpa de la 4T. La inflación mundial, la pandemia, los costos de producción y la crisis de suministros han afectado el costo de los alimentos a nivel no global. No nada más en México y no nada más porque Claudia Sheinbaum quiera o porque a López Obrador se le haya antojado. Esto tiene que ver con la inflación mundial. Pero de esto no quieren hablar. Estos personajes, el PRI y el PAN, expertos en la manipulación, han querido vender la idea de que este es un problema exclusivo del gobierno actual. Que el PRI se queje del costo de la canasta básica es, en el mejor de los casos, cinismo puro. Habría que recordarles algunas cosas a estos personajes. Cuando gobernaron, subieron año con año los precios de los alimentos básicos. Aprobaron y aplicaron los gasolinazos, lo que disparó el costo del transporte y de los productos de la canasta básica. Aumentaron los impuestos, afectando directamente a millones de familias mexicanas, pero eran los tiempos en los que al PRI no le importaba.
Impulsaron también políticas económicas que beneficiaban a las grandes corporaciones y no a la población. En los sexenios de Peña Nieto y de Felipe Calderón, los aumentos en los precios de los productos básicos eran constantes, ¿no se acuerdan ustedes? Y nadie en el PRI se preocupaba por ello. ¡Qué casualidad! Que en ese entonces no había ninguna indignación, no había reclamos de Alito Moreno, ni mucho menos propuesta alguna. Y ahora, cuando ya no tienen el poder, cuando han sido arrasados electoralmente, vienen a presentarse como los defensores del pueblo. Alejandro Moreno hasta dice que el PRI no se va a quedar callado y que será la voz de todos los mexicanos. Pero no lo fueron cuando gobernaron. ¿De verdad el PRI cree que los mexicanos olvidamos los gasolinazos, la corrupción, los aumentos de impuestos y el encarecimiento de la vida bajo sus gobiernos? ¿De verdad creen que ahora pueden presentarse como defensores del pueblo, cuando fueron ellos quienes golpearon a las familias mexicanas durante décadas? El aumento al precio del huevo, que ahora es un escándalo nacional para Alito Moreno, es un tema que sí debe atenderse, pero es hipócrita y cínico que el PRI use esto para atacar al gobierno de la 4T, cuando fueron ellos quienes instauraron las políticas que dañaron la economía de los mexicanos durante décadas. ¿Qué ha hecho la 4T para mitigar los incrementos constantes que se daban en los gobiernos del PRI y del PAN? Bueno, pues el gobierno de la 4T ha trabajado para controlar la inflación, evitar gasolinazos y fortalecer la economía internacional, la economía nacional. Mientras tanto, la oposición seguirá recurriendo a la misma campaña de desinformación y alarmismo porque no tiene otra estrategia más que la mentira y la manipulación. Afortunadamente, los mexicanos difícilmente van a caer en su juego. Si hoy el PRI está reducido a su mínima expresión política, no es por el gobierno actual, aunque quieran culpar a Claudia Sheinbaum o a López Obrador. Es porque su historia de corrupción, de abusos y traiciones los tiene condenados completamente al fracaso. Esa es la realidad del PRI que no quieren aceptar. Y si tenemos que hablar de la realidad del PAN, pues les va todavía muchísimo peor. ¿Ustedes qué opinan, noticiosos? ¿Deberíamos de creer o de confiar en que ahora son los prianistas quienes quieren defender a los mexicanos y detener el alza en los precios? ¿Deberíamos creer ahora que son ellos quienes están preocupados por la economía de las y los mexicanos? Dice Silvia García, necesitaríamos ser masoquistas para querer que regresen los prianistas, porque ellos siempre mienten y manipulan la información. Gracias, Rubén Pérez Melgarejo. Vayan dejando su Yassi like, noticiosos, no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creciendo en este canal. Carlos Fernández aquí presente, muchas gracias. Bienvenido, Carlos, desde Monterrey, un abrazo. Julio Torres, muy buenas tardes, noticiosas y noticiosos. Por favor, no olviden apoyar también a mi papá, El Rojo Noticias, y ya saben el protocolo: suscribirse, activar la campanita, compartir los videos ahí con sus amigos, con los compadres, con la familia y principalmente con los derechairos que se van a enojar si se enteran de toda la información que damos a conocer desde aquí. José Ángel Velázquez, 343,000 likes desde Roma, Italia. Muchas gracias, amigo, un abrazo. Dice, son unos cínicos. Estos ya no pueden ni mentir, escondiendo la mentira y así se vuelven cínicos. Narrativas que continuarán siempre con solamente eso, solamente mentiras. Y no solamente el PRI tiene cola que le pisen, también tenemos mucho que decir de los panistas. Fíjense nada más lo que está ocurriendo. Resulta que ahora el que está en la mira es Vicente Fox. ¿Por qué? Pues ahora, fíjense bien lo que le está pasando al expresidente. La COFEPRIS emitió una alerta sobre los productos de la marca Paradise, que es parte del panista Vicente Fox, en donde él es socio. Según COFEPRIS, estos productos representan un alto riesgo para la salud pública porque no cuentan con certificaciones de salud. Vicente Fox, que ha sido un arduo opositor del gobierno de la 4T, Vicente Fox, que atacó con tremenda misoginia a Claudia Sheinbaum durante la temporada electoral, Vicente Fox, que arrasó y terminaron hasta sacándolo de la campaña de Xóchitl Gálvez porque en lugar de ayudar, pues le perjudicaba. Terminó publicando un tuit que llamó mucho la atención porque pareciera que está arrepentido. Vicente Fox ahora alaba las decisiones de Claudia Sheinbaum y alaba las decisiones del gobierno de México, diciendo que el regreso de la marca hecho en México impulsa nuestra economía y competitividad global.
un apoyo directo a emprendedores y a la calidad de los productos nacionales. Dice Vicente Fox, México tiene mucho que ofrecer al mundo. ¿Será que se está convirtiendo Vicente Fox en parte de la 4T o simpatizante de la 4T? ¿O será más bien que siente pasos en la azotea y quiere quedar bien con Claudia Sheinbaum y con la COFEPRIS, que le quieren poner dedo a su empresa, a su compañía? ¿Qué está pasando con Vicente Fox en estos momentos? Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ya habló del tema justo hoy en la conferencia de prensa mañanera. Vicente Fox estaría en la mira de la COFEPRIS porque sí, pues hasta estos momentos parece que su compañía está siendo señalada. De esto habló la presidenta. Escuchemos con atención. Sí, no hay ninguna decisión. La COFEPRIS, como siempre, hace investigaciones. Entonces, lo que salió en los medios, si quieren, invitamos a la directora de COFEPRIS para que nos informe exactamente a qué se está refiriendo. Pero no hay ninguna decisión que tenga que ver con la legalización. Y la amonestación, digamos, a la empresa. Cualquier empresa que haya hecho uso de de alguna sustancia que no ha sido reconocida por COFEPRIS o autorizada por COFEPRIS tiene sanciones. Entonces, pues ya vamos a ver, vamos a invitar a la directora de COFEPRIS para que nos informe. Gracias. Sí, no hay ninguna decisión. Pues eso es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso es que llama tanto la atención lo que dice ahora Vicente Fox, alabando la decisión del gobierno de México de regresar la marca Hecho en México. Ha sido reconocido como uno de los opositores más contundentes al gobierno de la Cuarta Transformación. No es ajeno a las polémicas. Durante la temporada electoral, sus declaraciones marcadas por la misoginia contra Claudia Sheinbaum, contra su proyecto, el proyecto de la actual presidenta, dejaron una marca imborrable en el imaginario político nacional. Incluso su actitud fue tan controvertida que hasta Xóchitl Gálvez se tuvo que deslindar de él. Este giro, en las declaraciones de Vicente Fox, sorprende a muchos, porque parece haber modificado mágicamente su narrativa después del anuncio de COFEPRIS, y ahora elogia las decisiones de Claudia Sheinbaum y del gobierno de México. ¿Qué está pasando con Vicente Fox? El cambio de discurso plantea una pregunta fundamental. ¿Está el exmandatario tratando de integrarse al bloque de la 4T o simplemente se encuentra en una situación en donde se siente en peligro y pues quiere ablandar un poquito las críticas para quedar bien con la presidenta Claudia Sheinbaum y que no le lleguen las sanciones a su empresa? ¿Tú qué opinas? Lo sigo leyendo, noticiosos, muchísimas gracias. Una situación que refleja claramente la volatilidad del panorama mexicano es lo de Vicente Fox, en el que antiguos adversarios pueden buscar, digamos, reinventarse para mantenerse relevantes. Sin embargo, hay que decirlo, la memoria política es larga y muchos sectores cuestionan si este giro de Fox es auténtico o simplemente una maniobra para evitar que las autoridades pongan el dedo en su empresa. El episodio de Paradise y la respuesta de Vicente Fox evidencian cómo la línea entre intereses empresariales y política se difumina en México. Así es, Vicente Fox, que estuvo al servicio de los empresarios, piensa que alabando a Claudia Sheinbaum va a conseguir ablandar las sanciones. Y vámonos con la tapadera de corruptos. Sí, la tapadera de corruptos, estamos hablando de Acción Nacional. Tapadera de corruptos, de delincuentes de cuello blanco, les dan el fuero constitucional, los ponen a ser diputados, a ser senadores, los ponen a legislar, los ponen, bueno, en lo más alto de la política, en la medida de sus posibilidades, por supuesto. Bueno, pues el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, mintió el exgobernador de Tamaulipas sobre la supuesta cancelación de la ficha roja por parte de la Interpol en su contra. La Fiscalía General de la República dice que solo fue suspendida, pero él ya salió en todos los noticieros posibles, habidos y por haber, a hacerse la víctima, a decir que es un perseguido político y que no va a permitir que el gobierno de Claudia Sheinbaum lo utilice como cortina de humo. Y quedó pues, en libertad y le dijeron, pues perdone usted, pero sabemos que todo esto fue una operación
de esta persecución política vil, irresponsable y cobarde a la que ha sido sujeto con la única finalidad pues, de frenar mi participación en política. Pero bueno, por fortuna hay instancias internacionales, como es el caso de la Interpol, que estos, después de haber hecho un análisis, un examen exhaustivo al respecto, pues determinaron cancelar esa ficha que había emitido la Fiscalía General de la República para una supuesta detención en mi contra, Ciro. Bueno, y entonces, ¿en qué cambia tu vida, Francisco? Pues esta confirmación, sí. Por lo que confirma, por lo pronto en los tribunales, sí. Hemos estado ganando en todas las instancias. Últimamente hemos visto cómo la Fiscalía está tratando de retrasar la resolución de un colegiado. Esperemos que pues, pronto ya se resuelva la última instancia. He ganado todas las instancias, Ciro, pero también era muy importante poder nosotros demostrar a nivel internacional que un órgano de ese tamaño, un órgano neutral, examinó todos los elementos que le había presentado la Fiscalía y determinó cancelar precisamente esa ficha roja, no solamente por falta de elementos, sino porque se dieron cuenta que estos fueron utilizados o que quisieron utilizarles con fines político-electorales. Así mentía Cabeza de Vaca diciendo que la Fiscalía le había retirado la ficha roja, pues la presidenta Claudia Sheinbaum hoy dijo que es completamente falso. La Fiscalía General de la República ya dijo que no se retiró la ficha roja, sino que más bien Cabeza de Vaca, como lo ha hecho desde que se dio a conocer que lo iban a detener, ha metido amparos y todo tipo de recursos para frenar justamente su detención y no enfrentar además a la justicia en México. También es parte de esta campañita. Sí. Muchas gracias, presidenta. Ya respondió la Fiscalía ayer que es falso. Pues tiene que contestarlo la Fiscalía, ¿no? Pero la Fiscalía contestó ayer que no era cierta esta noticia de que ya se le había quitado la ficha de Interpol, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum fue bastante breve diciendo que era falso, pero Cabeza de Vaca, después de los dichos de la presidenta, volvió a asistir a programas para decir que nadie lo va a agarrar de su pretexto, acusando una cortina de humo por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Sí, Cabeza de Vaca se hace la víctima, saca papelitos y dice que no es cierto, que a él nadie lo persigue, que no tiene culpa de nada, pero casualmente, cuando le preguntan a Cabeza de Vaca si entonces ya va a regresar a México, él dice que no porque no se va a exponer a que lo detengan. Entonces, ¿es inocente o es culpable Cabeza de Vaca? Francisco García Cabeza de Vaca, panista. ¿Tiene miedo o no tiene miedo de ser detenido? Dice que la Interpol ya le retiró la ficha roja, pero no quiere venir a México. ¿Por qué? Terminado cancelar la notificación o ficha roja que existía en contra de Francisco Javier G. Bueno, García Cabeza de Vaca posee infundados los cargos que le había afincado la Fiscalía de la República. Entonces dice que pues, parcialmente es cierto, pero que gozaba de 2 suspensiones por lo pronto, una definitiva y una provisional, y que además hay más investigaciones en contra de él. Responde el gobernador y precisamente por eso está con nosotros nuevamente en la línea telefónica un documento, Ciro, un nuevo documento de la Interpol de fecha 4 de febrero, donde a petición, yo supongo, ahora quizá no lo aclare el propio exgobernador, del abogado del propio Francisco García Cabeza de Vaca, le dice, ya está certificado que su cliente está borrado de esta lista de difusión de la Interpol. O sea, no hay registro, Ciro, y ese es el argumento que está manejando. Pero la autoridad mexicana dice que no es así. Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Buen día. ¿Cómo te va, Ciro? Sí. Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. La autoridad mexicana dice que no. La autoridad mexicana dice que no, Cabeza de Vaca dice que sí, que la Interpol dice que no, pero la Fiscalía dice que no, que publicaron incluso este tuit el día de ayer en donde decían que la Interpol no había eliminado la ficha roja por improcedencia de las acciones legales emprendidas en contra de esta persona. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Bueno, Cabeza de Vaca dice que lo están usando
como cortina de humo. ¿Cortina de humo para qué? A ver, ¿cuántos exgobernadores del estado de Tamaulipas han sido detenidos o vinculados con la delincuencia organizada? Entre ellos, Cabeza de Vaca, que ahora se quiere lavar las manos diciendo que la Interpol ya no lo busca más. No es la primera vez que un exgobernador del estado de Tamaulipas, particularmente porque es de donde hablamos, es relacionado con la delincuencia organizada. Cabeza de Vaca viene y presume que él dio muchos resultados en materia de seguridad. Bueno, casi creo que dice que ha sido uno de los mejores gobernadores en la historia de este país. Pero si fue tan buen gobernador, habría que hacer varias preguntas. En primer lugar, cuestionarle a Cabeza de Vaca por qué si fue tan buen gobernador, el pueblo de Tamaulipas no respaldó al PAN para que continuara en el gobierno y por el contrario, los desechó dándole las puertas abiertas al nuevo gobierno de Morena con Américo Villarreal. Si tan buen gobernador fue Cabeza de Vaca, entonces habría que preguntarnos por qué salió huyendo de México y no confió en que la gente en Tamaulipas iba a salir a defenderlo, a dar buenos testimonios del grandioso gobernador que había sido. ¿Por qué Cabeza de Vaca salió huyendo a Estados Unidos? ¿Por qué no vemos manifestaciones de tamaulipecos defendiendo a su exgobernador y diciendo que ha sido lo mejor que les ha pasado en la historia del estado? Porque Cabeza de Vaca sí dice que es inocente, que todo esto es un caso inventado, que la Interpol ya le retiró la ficha roja, no regresa a México. A ver, que Cabeza de Vaca responda como se debe, que venga a México y enfrente la justicia, porque claro, se hacen los muy envalentonados, las víctimas, se hacen los perseguidos políticos, pero a la hora de enfrentar la justicia en México, muy al estilo de un Ricardo Anaya, salen huyendo, salen corriendo a refugiarse en Estados Unidos. Fíjense, en Tamaulipas se han documentado al menos 3 casos de exgobernadores que han sido detenidos o vinculados de una u otra forma con actividades relacionadas con la delincuencia organizada. Entre estos casos está el de Cabeza de Vaca, quien hoy intenta convenientemente lavarse las manos. Francisco García Cabeza de Vaca se quiere lavar las manos haciéndose el inocente, haciéndose el pobrecito, yo no fui, pero pues bueno. Según sus declaraciones, la Interpol ya no lo busca, pero es importante señalar que estas afirmaciones, al igual que las acusaciones con el crimen organizado, han sido objeto de controversia y debate en la opinión pública. Al menos 3 exgobernadores panistas de Tamaulipas han sido perseguidos por la justicia y todos se hacen siempre las víctimas políticas. ¿Los perseguidos políticos del gobierno de quién? Ahora Cabeza de Vaca del gobierno de López Obrador. ¿Pero qué va a pasar si Cabeza de Vaca también quiere ser candidato a la presidencia de la República de este país? Porque sí, piensan, fíjense bien lo curioso de la mentalidad y de cómo funciona el cerebro de estos personajes. Piensan los prianistas en general que como López Obrador se enfrentó al desafuero y luego llegó a la presidencia de México, pues piensan que ellos también lo pueden hacer. Personajes como Alejandro Moreno, como Cabeza de Vaca, piensan que si se victimizan, a más no poder, si evaden la justicia, pueden regresar en 2030 a hacer campaña y llegar a la presidencia de la República. Pero hay una gran diferencia entre López Obrador y estos prianistas. La gran diferencia es que López Obrador todo el tiempo tuvo un proyecto de nación bastante claro, una cercanía con el pueblo. Cabeza de Vaca, ¿cuál cercanía con el pueblo? Pura cercanía con los empresarios. Cabeza de Vaca, ¿cuál cercanía con el pueblo tiene? Si salió corriendo a los Estados Unidos, ¿cuál proyecto de nación tiene? Ninguno. El de Acción Nacional da la misma, no sabemos cuál es el proyecto de nación de Acción Nacional. ¿Cuáles son sus propuestas? Ninguna más que hacerse la víctima. Y así, es como estos personajes pretenden regresar al gobierno. Así es como estos personajes pretenden regresar al poder y sobre todo regresarse sus privilegios. ¿Tú qué opinas? Déjame aquí tus comentarios que te estoy leyendo. Gracias Silvia Tori, Ángel Manso, Rubén Pérez Melgarejo por su moderación el día de hoy y a todos ustedes por dejarme sus comentarios, su Yacilay como Gilberto Rosales con el Yacilay número 522. Y te sigo preguntando, ¿a ti qué número de Yacilay te está tocando? Dice Alfredo Sánchez. Ahora resulta que las ratas se hacen las honestas y se hacen las víctimas. Bueno, el colmo del cinismo y del descaro. Y ahora, pues sí, sigue siendo
Acción Nacional, una tapadera de corruptos. Cabeza de Vaca va a seguir prófugo, se hace la víctima, mientras que Claudia Sheinbaum sigue ventilando los casos de corrupción de estos personajes que abusaron de su poder cuando gobernaron. Yo soy Yasira Handal, buenas tardes, bye bye.